las autoridades están negando, porque siempre que se les dice, ellos dicen que ellos tienen otros Páginas datos o donde que podías realmente no competir, te fueron rankeabas y asesinatos, si sino estabas en fueron un buen rango Decidí podías ganar practicar un muertes por deporte, causas pero karate naturales. fue, siento que más porque ya lo conocía y porque Pues nos desde interesaba niña contemporáneas tenía porque la nos di necesidad cuenta de de que había sentir fuerza pues para poder bastantes reaccionar. déficits en nuestras carreras. Bienvenidos a Punto Medio, el espacio donde coinciden voces, disciplinas y perspectivas. Aquí no hay extremos, solo encuentros. ¿Listo para escuchar de cerca lo que pasa en la ciencia, cultura, deporte y sociedad? Entonces acompáñanos. Esto es Punto Medio. Bienvenidos otra vez aquí a Punto Medio, otra semana. Lamentablemente ayer nos enteramos que nuestra selección mexicana ha sido eliminada del Mundial, pero bueno, para todos esos aficionados que les gusta este deporte ya habrá otras oportunidades para nuestra selección nacional. Mientras tanto, pues nosotros vamos a seguir continuando con nuestras operaciones del día a día, ¿no? Con nuestras vidas directamente, nuestras idas al trabajo, tratar, ¿no? De sobrevivir en esta caótica Ciudad de México. Pero bueno, para ambientarnos un poco esta tarde, esta nochecita de día lunes, inicio de semana, tenemos aquí una invitada muy especial que pues bueno, saben que también como costumbre del programa preferimos que nuestros invitados se presenten completamente, que tengan disponibilidad abierta con el micrófono. Entonces, para no quitarle más el tiempo y ya no hacerla más de emoción, dejamos el micrófono directamente con nuestra invitada Jimena Escalante. Tienes el micrófono completamente abierto. Gracias, pues buena noche. Qué gusto estar aquí en este espacio tan singular. Y pues, ¿qué puedo decir para presentarme? Soy dramaturga, guionista, directora de teatro, docente y he actuado también y actúo cuando se da la oportunidad. Podríamos decir que mi vida y mis días desde hace muchos años transcurren en el mundo de la ficción. Ya sea mis propios personajes de las creaciones de teatro o de cine o de televisión que hago, o ya sea los textos que están escribiendo mis alumnos y la órbita de mis pensamientos, gran parte de las horas en las que estoy despierta giran alrededor de personajes, tramas, conflictos, anagnórisis, etcétera. Una introducción bastante rica y bastante multifacética, como ya lo vamos a estar descubriendo a lo largo de este episodio, ¿no? Pero bueno, Jimena, como tú nos los has dicho, tienes una experiencia bastante amplia en este mundo del teatro, de la dramaturgia, de la literatura, pero pues estoy muy seguro que muchas personas querrán conocer pues tus inicios, ¿no? Directamente como Jimena Escalante empieza a convertirse Jimena Escalante no solamente como la dramaturga, sino también como la mujer, como el ser humano, ¿no? Desde esos inicios, como todos tenemos, ¿no? Empezamos a leer un libro que a lo mejor nos regalaron, a lo mejor influenciados, inculcados por algún familiar, ¿no? Entonces, Jimena Escalante, cuéntanos en tus inicios quién te inspiró o cómo encontraste esa inspiración para dar el paso, ¿no? Y decidir, ¿sabes qué? Quiero dedicar mi vida al teatro o quiero dedicar mi vida a la literatura. Sí, pues vengo de una familia de teatro. Crecí en una casa donde había libretos, había vestuario, había actores, había diseñadores de vestuario, músicos. Crecí en un contexto teatral. Y para mí lo normal, ahora lo veo, porque yo siendo niña no lo veía y no lo entendía como lo puedo ver ahora. Para mí eso era lo que es la vida, ¿no? Pues si en la casa hay libretos y hay actores y voy al teatro, pues entonces tengo que hacerlo, ¿no? Entonces muy, muy niña yo me recuerdo, antes de que yo supiera saber leer y escribir, me recuerdo ya haciendo con objetos, ni siquiera muñecos,
mi abuela me había regalado, siendo yo niña, una bolsa muy grande. Y entonces yo iba coleccionando objetos que me iba encontrando por ahí. Y con esos objetos iba armando pequeñitas obritas. Y esto es así, y esto es asado, y le dice. Y entonces iba creando mundos. Y me di cuenta que empezaba, por decir algo, el lunes con uno de estos mundos, y el martes seguía, y el miércoles seguía, hasta que volví a llenar la bolsa de nuevos objetos y iba creando otras historias. Luego, en vez de objetos, empecé a hacerlo con mis amigos de la cuadra. El edificio donde yo vivía era un edificio donde habíamos muchos niños, que coincidió con muchas mujeres divorciadas. Entonces era muy interesante cómo estábamos en este edificio, niños de mujeres divorciadas que empezaban a tener una vida propia, y los hijos no les interesaban tanto. Entonces pasábamos mucho tiempo solos, y entre nosotros mismos nos fuimos cuidando. Éramos una especie de tribu infantil en la cuadra tremenda. Y con esta tribu empecé a hacer mis obras de teatro. Luego, muy joven, empecé a actuar, siendo niña, siendo adolescente, y empezando a escribir. Pero para mí la escritura, como era algo que siempre había hecho, no me daba cuenta que lo estaba haciendo. No caía en cuenta que lo que yo quería y lo que yo hacía era escribir, porque era algo como normal. Hasta que empecé a tener limitaciones, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo resuelvo esto? Ya las ideas eran mucho más complejas, ya había un interés realmente serio, y entré a talleres de dramaturgia antes de entrar a la formación profesional propiamente dicha. Y así fue. Por otro lado, otro factor que he de reconocer fue muy importante para mí es que era una niña muy enfermiza. Y entonces pasaba mucho tiempo en casa, sola, en cama. Y había libros en esa casa. Entonces, pues, estando ahí tan sola y tantas horas, pues leí, empecé a leer muy pronto y muy rápido, y mucho tiempo. Entonces como que se fue armando ese organismo, ese cuerpo interior, de esa forma, ¿no? De una manera como, por una parte muy natural y por otra parte pues muy obligada, que también siento yo que esa infancia enfermiza pues también era algo natural. Perfecto, muy interesante. Es curioso cómo lo planteas, que esta parte del acercamiento a las letras, ¿no? A estos mundos literarios, empezó, digámoslo así, por un juego, ¿no? Realmente por la búsqueda de nuevos mundos, con completa libertad incluso, ¿no? Nos comentas, aparte de estas, cómo lo vas ligando, estas colecciones que haces de objetos, ¿no? ¿Qué pasaría si este muñequito, si esta muñequita, si este oso de peluche a lo mejor hablara, ¿no? Si a lo mejor tuviera el interés de dejar de ser un oso de peluche y ahora quiere ser, yo qué sé, un comandante de un ejército, ¿no? Por ejemplo, y empezar a generar esas historias en tu cabeza, ¿no? Y como tú nos los comentas, hay algún punto en que pues el cuarto te queda chico, la casa te queda chica y es momento de explorar otras historias, ¿no? Ahora con personajes de verdad, con tus amiguitos, ¿no? De la cuadra, como tú nos comentas, y evidentemente también en algún momento, pues como los peces, llegaste a crecer tanto, tu imaginación llegó a crecer tanto que pues la cuadra te empezó a quedar chica. Y empezabas a buscar justamente esos recursos, ¿no? Cuando tú decías, es que necesito crecer más para que mis historias crezcan más, ¿no? Entonces, qué bonito lo planteas, ¿no? A partir de esa, digámosle, verle el lado bueno, ¿no? Que nos comentabas que, pues, a lo mejor en tus inicios no tenías la mejor salud, pero pues estabas con la disponibilidad de todo ese material, ¿no? Literario
que seguro muchos de los que nos están escuchando aficionados a la lectura se quedarán con una envidia grande, ¿no? De cómo es posible, cómo no tuve la suerte de Jimena para poder tener esos libros a mi disposición, ¿no? Pero bueno, creo que también, como tú lo comentas, a veces de niños pues simplemente no vemos el mundo como los adultos, ¿no? Normalizamos algunas cosas. Para nosotros lo que nos gusta, lo que nos interesa, pues son las historias, es el juego, es la convivencia con otros niños, ¿no? Y a partir de ahí empezar a ver posibilidades, trabajar con nuestra libertad o buscar nuestra libertad. Entonces, vamos a ver también cómo estos inicios van a impactar en tu trabajo futuro, ¿no? Que creo que es bastante evidente, pero bueno. En esta partecita que nos hablas de que pues bueno, empiezas a ir a más talleres, ¿no? De escrituras, empiezas a actuar directamente, cuando ya tomas la decisión consciente de, ¿sabes qué? Esto quiero estudiar profesionalmente. Pues muy, muy, muy pronto, ¿eh? Yo me di cuenta, de hecho, lo que yo quería era irme a estudiar fuera de México, muy joven, ¿no? Y prácticamente yo en la secundaria ya tomaba clases, yo ya sabía que quería entrar a la universidad y estudiar dirección de escena. No había formación de dramaturgia en México. Entonces lo primero que hice fue estudiar actuación. Desde los 16 años entré a hacer una carrera de actuación en una escuela que habían formado actores que se llamaba Instituto Arte Escénico, que funcionaba en la calle de Bucareli, en el edificio Vizcaya. Era una escuela, pues fue mi primera escuela de teatro, así que fue adorable, porque los actores que yo veía en ese momento en escena, los actores que entraban a la casa de mis abuelos, esos actores maduros, pues tenían una escuela de teatro y ellos eran mis maestros. Y actuando, siempre terminaba escribiendo. O sea, yo me recuerdo que salía de las escuelas de actuación con 14, 16 años, del arte escénico, y llegaba a la casa y escribía y tuve la gran fortuna de que me diera clases de literatura dramática Antonio González Caballero, que era un dramaturgo que en ese momento para mí era fascinante y lo sigue siendo hoy en día. Y Antonio González Caballero me veía porque él nos daba clases de actuación y de literatura dramática, un dramaturgo. O sea, eso eran las escuelas de teatro antes, ¿no? Y entonces él me dijo: debes de escribir más, debes de dedicarte con seriedad, debes de comprometerte a esto, tómatelo en serio. Y entonces mis primeras obras de 5, 6, 7 páginas, pues las leía él. Y él me comentaba y me daba ideas y me daba sugerencias. Luego entré al taller de Hugo Argüelles. Y ya después entré a la universidad, entré a la Escuela de Escritores de la SOGEM, después entré al CUT y después me fui a estudiar a la Real Escuela Superior de Arte Dramático en Madrid. Y ahí se fue armando la formación que a mí me ha gustado mucho. Ser estudiante y me sigue gustando. Estoy buscando ahora qué sigue, que puedo seguir estudiando, ¿no? Después de una maestría y un doctorado, no, como que quiero más. Y así fue esa ruta. Y he de decir que esa ruta siempre fue muy guiada por la mano de alguien, ¿no? Siempre Antonio González Caballero, después fue Hugo Argüelles, después fue Esther Seligson, Alejandro Luna, Juan José Burrola, Ludwig Margules. Tuve suerte de estar en un momento con creadores muy potentes, muy importantes, muy rigurosos, que lo que me transmitían era algo personal. O sea, siempre tuve la oportunidad de estar en escuelas donde éramos pocos alumnos. Y entonces la entrega y la dedicación del maestro al alumno era de verdad, ¿no? Algo muy personal, muy dedicado, muy dirigido al potencial que yo misma tenía o que mis
mismos compañeros en aquel momento tenían, ¿no? Entonces eso sí es un privilegio. Y eso es lo que yo ahora que soy docente trato de hacer. He dirigido escuelas de dramaturgia, escuelas de guión, pero siempre he tratado de que los grupos sean pequeños, de que en mis talleres haya poca gente, para que haya esta comunión, esta transmisión de conocimiento, que además es transmisión de amistad, como yo la viví, ¿no? Entonces es una especie como de continuidad, ¿no? Como seguir un linaje, por así decirlo. Sí, en la formación para mí lo fue, y repito, lo sigo haciendo yo hoy, es esa relación personal con un creador. Cómo mis maestros y mis maestras en esos momentos tan importantes para mí fueron claves y me fueron guiando, ¿no? En un momento dado, por ejemplo, cuando estudiaba yo en el CUT, yo quería salirme de México, estaba obsesionada con estudiar fuera de México. Entonces hablé con Ludwig Margules. En ese momento estaba muy en boga estudiar en Checoslovaquia o en Polonia. Y entonces le pregunté a Ludwig, y Ludwig me dijo, no vayas, ¿a qué vas a Checoslovaquia? ¿A qué vas a Polonia? Tienes que ir a un lugar a donde haya mucho que ver. Para estudiar teatro hay que ir a un lugar donde haya mucho teatro. Si vas a Polonia, pues vas a tener a muy buenos maestros, pero vas a tener que salir de Polonia para ver teatro. Entonces, no, vete a otro lugar, vete a una ciudad donde puedas ver mucho teatro. Y en fin, siguiendo ese consejo, fue que finalmente terminé yéndome a Madrid y estudié ahí en Madrid. Tuve la oportunidad, efectivamente, de ver muchísimo teatro. Estar en el lugar y en el momento indicado, como muchos suelen mencionar, ¿no? Muchas veces no es necesario que a lo mejor estemos buscando y buscando y buscando, sino simplemente cuando se nos presenta la oportunidad, aprovecharla, ¿no? Y claro, a lo mejor comentarios de personas más experimentadas, pues tomarlos en cuenta, ¿no? A lo mejor ellos están viendo algo en ti, en nosotros, que nosotros usualmente no reconocemos. Como que a veces se nos dificulta un poquito, ¿no? Empezar a reconocernos como personas. Sí, desde luego. Jimena Escalante, que nos comentes esta partecita ya más centrados en tu trabajo. Conforme pasan los años, pues se nota que te vas definiendo como dramaturga, como escritora, ¿no? Entonces, en tus trabajos se nota pues mucha influencia, ¿no? De los mitos griegos, esas historias primigenias que nos vienen acompañando a toda la humanidad, pero tú los planteas desde otro punto de vista, ¿no? Haces otras preguntas acerca de esos mitos. Entonces, ¿qué encuentras en estas historias de interesante? Que claro, a tiempo actual, claro que hay muchas cosas interesantes en estos mitos griegos, ¿no? En estos relatos primigenios, pero ¿qué encuentras de interesante en estas historias que crees que es necesario seguir dialogándolo con el presente? ¿Por qué es necesario seguir abordando estas historias? Sí, bueno, en primer lugar, he de decir que el mito no tiene tiempo. Entonces, si tú me dices, ¿por qué estas historias, quieres seguir dialogando con estas historias en el presente? Lo que yo te puedo decir es que siempre han sido presente. El mito siempre es algo presente. Y por lo tanto, está vivo. No, si siempre está presente es porque está aquí y ahora. Y siempre ha estado aquí y ahora. Y estará en el futuro aquí y ahora, ¿no? Entonces, ¿qué hay en el mito que tiene esta facultad inmortal, que tiene esta facultad de no morir y de no fragmentar el tiempo? Hay, creo yo, en el mito una semilla de verdad y de misterio. Entonces, esa semilla de verdad y de misterio hay que encontrarla, no es evidente, no está en el mito a la vista. No está ahí para que lo veas, ¿no? Está escondido. Esa semilla dentro del mito está ahí guardadita
para que rasquemos hasta que lleguemos a esa verdad. Por eso digo que tiene un misterio, porque no se ve a primera vista, no está ahí al alcance. Hay que rascar dentro del confuso y oscuro territorio del mito para llegar a esa semilla de verdad. Entonces, los mitos que yo he estado trabajando y que sigo trabajando, ahora en unos días estreno una obra de la cual podemos hablar a posteriori. Los mitos que he estado trabajando en los últimos años, por así decirlo, lo que he tratado de hacer es no solo navegar en este territorio misterioso para encontrar esa verdad, sino que en la obsesión, porque sí es una obsesión, yo sí tengo esta obsesión, en esa obsesión, adentro de esa verdad, siempre hay una parte de mentira. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo clarísimo, ¿no? Que es para mí muy, muy pertinente. Medea. Siempre se ha fabricado la idea de que Medea es la matricida, la mujer que mata a sus hijos. Y ha pasado así a la historia de la literatura, del teatro, de la pintura, ¿no? Medea es ese estigma, madre que mata a los hijos. Y yo me negué durante muchísimos años a tratar este mito porque yo, siendo madre, pues no quería contar la historia de una madre que mata a sus hijos, ¿no? Entendiendo que siempre la ficción provoca algo en tu propia vida, ¿no? Entonces no me quería acercar a ese territorio. Pero una vez que mis hijos ya son independientes y que mis hijos ya tienen una vida propia, esa lucecita que estaba ahí adentro de mí, de Medea no, pero Medea, ¿no? Como que siempre aparecía ahí la idea de una Medea. Entonces ya fue momento, siendo mis hijos independientes, fue momento de meterme a estudiar la Medea. Y meterme a estudiar la Medea fue efectivamente esa, navegar en ese misterio y descubrir cómo la mentira de Medea se fabricó. Es decir, dentro del mito también hay una mentira. Y entonces esa mentira se fabricó por la primera vez que esa obra tuvo que modificarse por un asunto político. Cuando Eurípides escribe Medea, él escribe su primera versión de Medea, es una Medea que se libera, que no mata a los hijos, que sale adelante, comete un acto de venganza criminal terrible contra Jasón y la esposa de Jasón, la nueva esposa de Jasón, pero no contra sus hijos. Entonces, hay ahí una petición política directamente a Eurípides de decirle, oye, cambia este final y haz de Medea, no sé qué, y él lo hizo. Él cambió la temática de su obra por una razón política. Y eso tiene unas razones de las cuales no vamos a hablar en este momento, porque no es una charla sobre Eurípides. Pero cuando él cambia esta obra, cambia este sentido, crea un nuevo mito de Medea. Es decir, hay una Medea previa a la Medea de Eurípides. Y la Medea de Eurípides es la que ha pervivido todo este tiempo. Entonces, yo me adentro a estudiar la Medea previa a Eurípides y a encontrar una cantidad de verdades sobre Medea maravillosas. Y todas estas verdades que están adentro de este mito, ninguna previa a Eurípides, ninguna habla de una mujer matricida. Todo lo contrario. Era una sacerdotisa que llevaba a los niños y los cuidaba. Y entonces, bueno, ¿cómo se creó Medea esa fama de matricida? Pues esa es la pregunta que a mí me llevó a escribir una obra sobre Medea. Y así te podría decir de cada una de mis obras, de Fedra, de la Electra, o de la que estrenamos la semana que entra, que es una Helena, de la cual también hay una gran mentira alrededor de ella, y trato yo de entrar por esa grieta de verdad. Entonces,
ese es un poco el tema con la mitología, ¿no? Independientemente de que es mi obsesión y mi fascinación, es esto, es entender que el mito no es pasado, entender que el mito es hoy, aquí y ahora, y que lo que yo hago es trabajar con lo que está aquí y ahora, ¿no? Ahora, es verdad que el mito se vale de arquetipos, que son estas figuras que tienen nombres que nos llevan al pasado, ¿no? Pero el arquetipo tampoco tiene tiempo, ¿no? Esa es la facultad del arquetipo, que está aquí y ahora, ¿no? Nosotros podemos decir Edipo, pero cuando decimos Edipo entendemos algo aquí y ahora, ¿no? Ese arquetipo hoy tiene para nosotros un significado en el presente clarísimo. Por ahí va la respuesta. Y justamente ligándolo con nuestra siguiente pregunta, que nos regalaste un poco de esa respuesta, en tus obras las mujeres juegan un papel principal, digámoslo, ¿no? A lo mejor no en todos los casos suelen ser protagonistas, pero sí tienen un papel principal, ¿no? Digámoslo quizás por esos inicios que tú tuviste y que fuiste muy observadora, ¿no? De los contextos sociales, de las cosas que visualizabas, las familias, de cómo estaban organizadas, cómo eran los comportamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usualmente, o prácticamente en todos los casos, las mujeres en tus obras son complejas, tienen contradicciones, tienen claroscuros, tienen una escala de grises, como pues lo suelen ser la mayoría de las personas, ¿no? Todas las personas son personas reales. ¿Por qué? Porque pues a comparación de otras obras, sobre todo comparándolas con tiempo pasado, vemos que la mujer en muchos casos en la literatura pareciera como si no tuviera alma, como si solamente fuera un jarrón, como si no reaccionara ante la vida. Y vemos que hay una nueva literatura que empieza a hacerse estas preguntas. ¿Qué piensa esta mujer? ¿Qué siente? ¿Cuáles son las dificultades que vive? ¿Por qué hace lo que hace? Preguntas que los hombres se hacen continuamente, pero por algún motivo en la literatura eso no ocurría con los personajes femeninos, ¿no? ¿Cuál es lo interesante de explorar este tipo de personajes que antes no eran aprovechados, lamentablemente, pero en esta nueva literatura se exploran justamente esas preguntas que la mayoría no se estaba haciendo y que era necesario contarlas? Sí, pues mira, yo siendo mujer, pues me nutrí además de una vida, como te comentaba al principio, ¿no? De mujeres divorciadas con hijos. Entonces tuve oportunidad de ver, siendo niña, de respirar a mujeres tremendas. Y mi propia madre, que además fue feminista y tuve una educación muy cargada por el feminismo, y si no cargada, feminista, ¿no? Para ser fieles al término, ¿no? Entonces, yo creo que es algo de lo que pues no me quedaba de otra, ¿no? Siendo yo mujer y habiendo convivido en este contexto de mujeres tan fuertes, tan luchonas, escribir sobre las mujeres y escribir sobre estos momentos. Yo me siento muy afortunada de vivir en un momento en donde lo que yo soñé de niña que pasara con las mujeres está empezando a pasar, ¿no? Cosa que a esas mujeres que a mí me inspiraron y que me educaron para entender esta sensibilidad y el potencial de la mujer artista, no pudieron vivir. Se fueron antes de poder vivir esto. Entonces, pues qué buena herencia tuve, la verdad. He de reconocer, y lo reconozco y les agradezco a estas mujeres, ¿no? A mi madre, a mis abuelas, tanto mi abuela materna y mi abuela paterna, mujeres muy luchonas, y las madres de mis amigos de infancia, que me permitieron ver eso, ¿no? Es algo que para mí es muy natural.
muy, muy sincera tu respuesta, Jimena, y creo que sobre todo muy personal, ¿no? Muy íntima, porque hablamos no solamente de tu trabajo, hablamos lo que tú sentías, lo que tú observabas, lo que pensabas sobre esa situación, que claro, a lo mejor de niño no llegas a dimensionarlo completamente, pero conforme va pasando el tiempo te empiezas a hacer estas preguntas, entonces ¿por qué pasaba esto? Y te empiezas a responder, empiezas a entender, empiezas a cuestionar por qué eso tenía que ser así, ¿no? A lo mejor muchos en esos años criticarían, es que la mamá de Juanito lo deja solo en su casa con su abuela y casi nunca lo ve porque está trabajando. Es que la mamá es muy mala porque le gusta mucho el trabajo, ¿no? Bueno, a lo mejor te has pensado por qué la mamá tiene que trabajar tanto, por qué el padre no está presente, ¿no? Empezar a hacerse esas preguntas, ¿no? Muchas veces, como lo remarcábamos, la mujer se suele colocar en estos como que extremos demasiados, ¿no? Si no es una virgen, es una completa asesina, ¿no? Directamente. Pero nunca está la pregunta de qué es lo que sucede en el medio. Nunca tienen conflictos éticos, morales. Nunca les pasa eso a ellas. Y vemos que en tus obras te haces esas preguntas, las muestras directamente como lo que son, como seres humanos. Y como todos, llegamos a tener fallas, llegamos a tener aciertos, llegamos a tener dificultades. Y es muy bonito que nos hables de esa forma, creo, que dices, bueno, ellas no pudieron disfrutar, ellas no pudieron realizarlo, pero por ellas yo puedo hacerlo ahora, ¿no? Y a través de lo que yo escribo es conforme yo le puedo dar vida, yo le puedo dar voz a esas mujeres que lamentablemente pues no pudieron aprovechar toda ese potencial artístico. ¿Cuántas escritoras no nos habremos perdido? ¿Cuántas ingenieras? ¿Cuántas astrónomas? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas pudimos haber descubierto desde hace tantos años? Pero no se pudo, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que tu trabajo habla mucho más que solamente de mitos, habla mucho más que solamente de relaciones fallidas en una típica Ciudad de México, ¿no? Habla mucho más de la perspectiva de una mujer. Creo que habla más de la condición humana y de una crítica, un pensar de por qué las cosas tienen que ser así, ¿no? Entonces, así es, Jimena, gracias. No, al contrario por tu trabajo, ¿no? Como bien lo hemos estado descubriendo a lo largo de varias semanas en los que nos hemos metido ahí de chismosos a hurguir un poco, ¿no? En esta información, y creo que es muy, muy valeroso de tu parte, no solamente para el momento en que empezaste a escribir todo este material, sino evidentemente también en tiempos actuales y lamentablemente si lo consideramos ahora, si lo analizamos con todo lo que estamos viviendo. Pero bueno, creo que también para eso es la literatura, ¿no? Para imaginar mundos posibles. Entonces, Jimena, para continuar con esta entrevista, ya nos hablaste de tus orígenes, un poco del proceso creativo, de tus inspiraciones, tanto docentes como mujeres cercanas que tuviste. Que nos comentes esta parte ya en la, digamos, practicidad al momento de dedicarte a la dramaturgia, a la literatura. Has trabajado en teatro ampliamente, cine, televisión. Ya en este punto de tu vida, ¿qué posibilidades, qué limitaciones, qué preferencias tienes con cada uno de estos lenguajes, por así decirlo? ¿Sientes que hay una diferencia grande cuando cambias de ese medio presencial del teatro al audiovisual, hablando del cine y la televisión, o sientes que realmente el trabajo del dramaturgo va más directo sobre el papel? Bueno, mi pasión es la dramaturgia. Yo encuentro que el cine y el universo del guión es dramatúrgico. Entonces, no hay tanta diferencia. Lo que sucede con el teatro es que la acción del teatro es arrastrada por la palabra. Y en el universo del cine es audiovisual, o sea, tenemos otros elementos, otras herramientas que permiten entender y acercarnos a la historia con mayor sutileza, por así decirlo. O con mayor evidencia. El teatro, al tener la palabra como el epicentro, el alma que hace que esto suceda,
nunca, nunca, nunca ha dejado de ser poético. Entonces, el trabajo de la dramaturgia teatral para mí sí tiene esta fuerza poética y literaria por encima de todo. No así tanto en el cine o en las guiones de televisión, en donde, bueno, hay una mecánica realista importante a perseguir, al menos en los proyectos en los que yo he estado. Y entonces, bueno, en esa interés porque las cosas se parezcan mucho a la vida real, es lo que sucede con el cine y con la televisión, pues bueno, la búsqueda de la acción dramática es distinta, no está, repito, sustentada en la palabra. Pero como en el teatro la palabra lo es casi todo, casi, porque también el teatro tiene un componente visual y de imagen poética, escénica muy importante, pero cuando uno está en el teatro estás viendo a un ser humano y lo que el ser humano está diciendo. Obviamente lo que ese ser humano está viviendo en el contexto de una trama, ¿no? Pero es ese sonido, es el actor y la palabra que emite, ¿no? Entonces, es una delicia escribir teatro. Es una verdadera delicia. O sea, el dramaturgo es el autor. Estás tú ahí entregándote en cuerpo y alma, ¿no? Ya en el cine, en la televisión, el trabajo es mucho más compartido, hay más opiniones, hay más factores que hay que respetar y que atender, ¿no? Y en la dramaturgia esto es lo que es, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, pues, eso me ha llevado también a empezar a escribir más ensayos. Estoy escribiendo ensayo, en donde también hay una entrega y una autoría absolutamente personal y nadie interviene y nadie toca y nadie decide qué escena se quita o se queda, ¿no? Y la escritura del ensayo me ha llevado también a la narrativa, ¿no? Entonces ahorita estoy escribiendo novela y estoy muy, muy metida en esa posibilidad rara en este mundo del autor, ¿no? O sea, donde hay una autoría, es decir, una idea, un tiempo, una dedicación y un universo propio que perseguir y que sostener. La autoría es todo un tema hoy en día, ¿no? ¿Dónde va quedando el autor en este universo de atrapa, ¿cómo diríamos? Atrapa muerte de la originalidad, ¿no? Hay tanta ruido, tanta necesidad de formar parte del ruido, que ser autor o tener una idea autoral cada vez es más raro. Entonces, en un punto determinado, a veces me siento muy vintage, ¿no? Así como me voy quedando ahí en un reducto ahí como en las tiendas vintage, ¿no? Hay un reducto ahí en una esquina ahí donde entran unos cuantos y unos cuantos lo aprecian, ¿no? No importa. No importa. Mantener la originalidad ante todo, ¿no? No sé si la originalidad, no es tanto la originalidad como ¿Esencia? lo personal, como algo personal, ¿no? Estamos aquí en este mundo para ser únicos, para ser la persona que yo soy, el potencial creativo que tengo. ¿Cómo puedo ser yo esa persona, ¿no? No invadida de tendencias, de este ruido mediático en el que estamos, ¿no? No, por eso creo yo que el teatro no va a morir. Porque hay un miedo ahí, ¿no? Ay, con todo esto de la IA y todas estas cosas que están pasando, el teatro va a morir, ¿no? No. El teatro está vivo.
En el teatro está la persona con la persona con la persona. Y está la idea de con la idea y con la idea. Está la posibilidad de reunirnos y ser individuos. Y ser una colectividad pequeñita. La colectividad que se reúne en un cuarto oscuro una noche o una mañana, dependiendo de la hora que sea la función, ¿no? Pero es este lugar en donde nos encerramos, un grupo de personas, a compartir algo, a formar parte de un evento colectivo, pero en esa colectividad encerrarnos en nuestra propia subjetividad y vivir un viaje interior. Esa es la gran potencia del teatro. Y es la potencia de la primera vez. Siempre que hacemos algo por primera vez, estamos aquí y ahora, ¿no? Estamos siendo quienes somos, siendo presentes, ¿no? Y el teatro siempre es la primera vez. Aunque haga 100 funciones, cada función es la primera vez. Para los que la hacen, porque siempre es diferente, y para los que la viven como espectadores, ¿no? Es la primera vez. Entonces, esa magia, esa potencia de vitalidad que tiene el teatro, no puede morir. Imposible. Y esperemos que no pase, ¿no? Que nunca ocurra ese fatídico día, ¿no? Esperemos que así sea. Jimena, tu trabajo no solamente ha sido nacional, también internacional, ¿no? Se han abierto, se han hecho puestas en escena con tu obra, con tu material, ¿no? Has dirigido, como nos comentas, también has actuado, pero también has influido, ¿no? En nuevas generaciones de dramaturgos, de dramaturgas, que a lo mejor vienen con nuevas ideas, o lo que se llega a creer como nuevas ideas, llegan con sueños, llegan con muchas cosas, ¿no? Así como tú en tu inicio llegaste a esas aulas y saliste y entraste muchas veces de diferentes teatros y lugares. En esta partecita que ya nos comentaste también del impacto de las redes sociales, en la necesidad imperante que a veces necesitamos por estar demasiado a la vanguardia de lo que se está hablando en el día a día, ¿no? Ya ni siquiera hablamos de la semana, sino en el día a día, en la hora, en algunos casos, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu opinión o qué le dirías a un joven dramaturgo, a un aspirante a dramaturgo o a dramaturga, para tratar de guiarlo, de aconsejarlo? Porque muchas veces cuando uno pues no tiene la experiencia, pues se puede enfrentar a estas dudas, ¿no? De ¿realmente lo estoy haciendo bien? ¿Estoy siguiendo el camino que debo de seguir? ¿Soy fiel a mí mismo? ¿Me estoy como que fijando demasiado en el qué dirán los demás? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo tratar de lidiar con esas inseguridades? Porque si es algo propio del artista, es que muchas veces somos más críticos con nosotros mismos de lo que quizás lo son las personas con nuestro trabajo, ¿no? Demasiado fijados, demasiado esa necesidad de que todo quede perfecto, ¿no? Completamente en mi trabajo. ¿Cómo puede enfrentar una nueva persona que está descubriendo este efecto a la escritura, a la literatura, a la dramaturgia, para empezar quizás no prestar tanta atención a lo que sucede afuera, a lo que dicen, opinan de nosotros, de nuestro trabajo, y centrarnos justamente, como lo estábamos comentando, de tratar de ser sinceros con nosotros mismos, apegarnos a nuestra esencia, ¿no? Tratar de encontrarnos directamente con nuestra propia personalidad? Sí, mira, muy importante y compleja tu pregunta, pero en mi opinión, el teatro no es un universo de ideas. El teatro y la dramaturgia, si hablo de teatro, hablo de dramaturgia, no es un universo de ideas, es un universo de experiencias. Entonces, las obras de teatro no exponen ideas. Las obras de teatro atraviesan experiencia, exponen, es un espejo que expone o refleja experiencias por las que se pasa en determinado momento de la vida. Entonces,
Si un dramaturgo está interesado en las ideas, debe estudiar filosofía. Y porque las ideas, ese es el mundo de la filosofía, las ideas. Cuestionarlas, profundizarlas, explayarse en ellas, ¿no? El teatro es experiencia y experiencia concreta. Un momento específico determinado en donde pasa esto y donde el personaje está atravesando una coyuntura. Siempre es una crisis. Entonces, y esto es lo que yo trabajo en mis clases y en mis talleres, la aproximación a la dramaturgia es adentrarse en la experiencia, entender la experiencia. Y para entender una experiencia se necesita quietud, y se necesita calma, y se necesita un trabajo de interiorización y de sinceridad tremendo. La dramaturgia se escribe desde una verticalidad. Se va siempre hacia abajo, hacia adentro, hacia adentro. Es profundo. Entonces, para poder entender esta experiencia que un personaje está atravesando, para poder entender la crisis, la coyuntura por la que un personaje está siendo sometido, se necesita mucho trabajo interior. Un trabajo de verdad, de reflexión y de observación, ¿no? Eso es lo que yo recomiendo a un joven y a un maduro dramaturgo. A mí, por ejemplo, en una época me decían, ay, ¿qué piensas de los jóvenes dramaturgos? No es que piense de los jóvenes dramaturgos, no tiene que ver con la edad, ¿no? A mí, por ejemplo, Héctor Mendoza me parecía un dramaturgo, antes de morir, muy joven. Me parecía que sus obras hablaban de esas experiencias, que sus personajes contenían atravesar una experiencia de una manera maravillosa. Y cómo lo contaba, me parecía que era un autor más joven, con todos sus años y con toda su experiencia de artista. Era mucho más joven y más innovador y más contemporáneo que muchos jóvenes tan metidos en el universo de las ideas, ¿no? Eso pienso. También mucho de lo que a veces realizamos en nuestras primeras etapas, ¿no? Como aprendices de estas personas que tienen pues una gran relevancia en diferentes rubros, ya sea lo que es la literatura, ingenierías, mundos en general de las ciencias, ¿no? Pues debemos de aprovechar lo más que podamos la estadía, la presencia de aquellos que han enfrentado muchos obstáculos, no solamente en el mundo académico, sino también personales, ¿no? Como tú lo dices, pues tienes que vivir. Si quieres escribir de algo, pues primero tienes que vivir tu vida, ¿no? Saber qué es lo que estás sintiendo, enfrentarte contigo mismo y ser sincero directamente con tus sentimientos y tus pensamientos, opiniones, emociones. Uh-huh. Y para cerrar más o menos esta parte, Jimena, hablando un poco de los mensajes, ¿no? que tratas de abordar en tus obras, que ya hablamos que justamente es centrado muchas veces en mujeres, y como lo comentabas, a través del mito, ¿no? A través del mito que sigue estando muy presente porque nos habla de situaciones, de fenómenos sociales, de preguntas que tiene el ser humano sobre su propia existencia, sobre su sentido de la vida, ¿no? Y evidentemente pues ese mensaje se puede trasladar a diferentes culturas, ¿no? Creo que muchas personas alrededor del mundo hemos tenido siempre esa pregunta en la mente, al menos en alguna ocasión, ¿no? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Por qué tuvo que suceder esto? ¿Por qué no está pasando de la forma que yo quiero, ¿no? Entonces, en este punto de tu vida, ya que pues has trabajado en, como ya lo habíamos mencionado, cine, televisión, teatro, ya nos hablaste de Fedra, de Medea,
de Electra, de Colette, estas escenas del Teodio, ¿no? Donde abordamos como que pues justamente esas dificultades que se llegan a vivir en pareja o las no parejas oficiales, ¿no? Como ahorita ya les gusta a muchos jóvenes. ¿Qué mensajes sientes que todavía te falta por tocar, por alcanzar? Porque vemos, o al menos así nos lo has manifestado desde el inicio, y creo que es bastante evidente, que tienes esa inquietud, ¿no? Por ver qué es lo siguiente que voy a aprender, qué es lo siguiente que tengo que decir, ¿no? Entonces, en tu trabajo, en tus obras, ¿crees que aún falta algo más por abordar, algo más por decir, algo más que Jimena Escalante tenga que opinar de uno de estos temas que tanto hacen eco en su mente? Sí, bueno, mira, yo terminé un ciclo de venganza. Me interesó mucho la venganza, entonces escribí una tetralogía sobre la venganza, que es una tetralogía del éxtasis, donde están estos personajes, ¿no? Medea, Electra, Helena, Némesis, ¿no? Y escribiendo estas obras de la venganza, pues te das cuenta que la venganza es insondable. Es un tema interminable, es como el tema, ¿no? El amor, la venganza. Son así como los grandes temas. Y después de unos años de estar dedicada a la venganza, pues me llevó inmediatamente a un tema que no he abordado y que en este momento me interesa mucho. Que son dos temas que ahora me parecen muy vivos. El primero de ellos es la muerte. ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? La muerte. Y el otro es lo inesperado. Cómo en nuestra vida tenemos estas llegadas, estos momentos rarísimos que no sabemos ni cómo llegamos ahí o cómo otras cosas llegaron a nosotros, en lo inesperado. Entonces, sí hemos vivido un periodo de cosas inesperadas, y en mi visión de que el teatro es atravesar la experiencia de lo inesperado. Como siempre, estar a la expectativa de lo que vendrá, ¿no? Porque la vida nunca acaba hasta el momento final, hasta el punto final del relato, ¿no? Entonces creo que para ir finalizando ya sería un momento de hablar del trabajo actual que tienes, ¿no? Presentaciones próximas para justamente público del punto medio que le interese, ¿no? Saber un poco más de tu obra, no solamente leerla, verla, ¿no? Directamente. Entonces, pues por favor que nos comuniques esa información, dónde podemos ver tu trabajo, cuándo. Sí, con mucho gusto y gracias por la oportunidad. Bueno, del 11 de julio al 22 de agosto se presenta viernes, sábado y domingo en el Foro Lucerna, que es el foro que está arriba del Teatro Milán, en la calle Milán. Se presenta la obra Éxtasis y Belleza, que es la tercera obra sobre este estudio de la venganza. La primera fue Medea, la segunda fue una Clitemnestra, y esta es Helena de Troya, ¿no? Que así como hablé de desmitificar a Medea, lo mismo pasa con Helena de Troya, ¿no? Que ni siquiera es de Troya, no fue la más bella, no fue la causa de la guerra. Y entonces, pues esta historia de Éxtasis y Belleza habla de eso. Habla de cómo se creó esta cadena de mitos que en realidad son calamidades en el cuerpo de una mujer y cómo terminó su vida. Entonces, pues esta es la verdadera historia de Helena, de los últimos días de la Helena de Esparta, que en realidad es Helena de Esparta. Es un montaje que, aunque contamos esta historia desde el punto de vista mítico griego, en realidad es una obra sobre la condición de ser un migrante, de no poder ser alguien,
en ningún lugar. Que ese es todo un tema hoy en día. A mí me parece importantísimo las migraciones, ¿no? No poder ser alguien en un lugar, ¿no? Eso es lo que le pasa a Elena. Y cuando pide ayuda, lejos de recibir la ayuda, toda ayuda es una amenaza, ¿no? Que es un poco lo que también está pasando con estas migraciones mal recibidas en algunas partes del mundo. Entonces, bueno, me parece que es una obra muy pertinente, que está tocando un tema muy pertinente, además de cuestionar el auge de la belleza, ¿no? El auge de la importancia que se le da a la belleza hoy en día a las mujeres y a los hombres, y cuestionar qué es la belleza. Entonces, bueno, esta obra se presenta estos días ahí, es la tercera de estas obras que comenté sobre la venganza, justamente. La semana pasada terminó una Electra que se presentaba en el Teatro La Capilla con el taller del laboratorio de actuación de La Capilla, que fue un montaje muy interesante y ojalá regresen porque estaba la puesta en escena muy interesante. Y también esta Electra trata de desentrañar y de entender a la Electra desde otro punto de vista. Y pues de momento esto es lo que hay. De momento, y esperemos que en el futuro mucho más, ¿no? Sí, claro. Pues claro que evidentemente estaremos pendiente de todas esas nuevas obras, de todas esas nuevas divisiones, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que decir todavía la mujer en el teatro, en la literatura? Que creo que hay una gran deuda que todavía no se ha saldado, y esperemos que de tu mano, de la mano de nuevos escritores, nuevas escritoras, pues empecemos a contestar todas esas preguntas que nos falta responder, ¿no? Entonces, público de Punto Medio, esto fue el día de hoy. Me parece una de las mejores entrevistas que hemos tenido y estoy muy seguro que muy inspiradora, muy clarificadora para muchos de ustedes que tenemos el conocimiento, que quieren dedicarse a este mundo de la escritura, de la literatura, de la dramaturgia, el teatro. No, completamente, en todas sus palabras. Qué hermoso. Qué hermoso. Pues nos vemos en la siguiente emisión. Recuerden, por favor, seguirnos en todas nuestras redes sociales. También aquí abajo en la descripción de este episodio, pues vamos a dejar toda la información respecto a la invitación que nos ha hecho Jimena Escalante. Y pues bueno, recuerden, Punto Medio, el lugar donde todos nos encontramos. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Un gusto. Gracias por sintonizar Punto Medio. Recuerda, siempre hay un punto en común. Nos vemos en el próximo episodio. Punto Medio es una producción del Grupo Editorial Estudiantil.